Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Nos ponemos de pie todos, por favor. Y dice así la preciosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Un pintor alemán que nació en el año de 1471 y vivía en un hogar con 18 hermanos. Imagínense, 18 niños. Y entre esos 18 hijos habían dos chicos que tenían un talento impresionante. Hagamos un acuerdo entre los dos. Trabajemos duro en la mina y echamos suerte. El que gane se va a estudiar al instituto técnico, y el que pierda se queda trabajando en la mina para pagarle los estudios al que gane. Y luego el que estudia se devuelve y le paga el estudio al que se quedó trabajando en la mina. Y así hicieron. Y llegaron y pues echaron suertes, y le tocó a Albert y él ganó digamos, a la suerte. Entonces el hermano le dijo: no te preocupes, hermano, yo voy a trabajar duro y tú te vas a estudiar. Se fue a estudiar. Fueron 4 años de estudio, y durante esos 4 años de estudio se dieron cuenta que este estudiante tenía más capacidades aún que sus maestros. Pasaron los 4 años y se hizo famoso y consiguió mucho dinero. Cuando se graduó, volvió a la casa y la familia le estaban esperando un banquete. Cuando se sentó, vio que el hermano con quien había hecho el acuerdo, pues estaba llorando. Y le dijo: ¿qué te pasa, hermano? ¿Por qué lloras? Si te tengo una buena noticia, le dijo: a partir de ahora me ha ido tan bien que lo que pactamos lo vamos a cumplir. Te vas tú a estudiar. Y entonces el hermano se puso a llorar. Le dijo: ¿por qué lloras? Le dijo: hermano, lo que pasa es que ya es muy tarde para mí. Le dijo: ¿pero por qué es tarde para ti? Le dijo: mira mis manos. Mientras yo trabajé estos 4 años para ti, sufrí fracturas en todos mis dedos, y ya mis dedos tienen artritis y ya no los puedo ni mover. Ya no puedo pintar, ya no puedo esculpir. Y lloraba. Y el hermano hizo una obra artística que es muy reconocida, y le puso manos simplemente. Y él plasmó las manos de su hermano, así como dobladitas, maltratadas por todo el esfuerzo que hizo en la mina, y que gracias al esfuerzo de su hermano, este artista Albert hoy en día hizo historia. Pero él se sacrificó por el hermano. Fue uno, o sea, nadie sabe qué pasó al final con el hermano. Nadie lo aplaude, nadie lo reconoce. Pero fue gracias a ese esfuerzo y a ese sacrificio que hizo el hermano que Albert es uno de los artistas con más reconocimiento a nivel mundial, a pesar de que ya han pasado casi más de 500 años. Y podemos comparar con este ejemplo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él se sacrificó por nosotros. Así como el hermano de Albert puso sus manitas y se sacrificó para que su hermano tuviera éxito, asimismo nuestro Señor Jesucristo se sacrificó por nosotros. Pero para poder entender el sacrificio de Jesús, debemos ir o transportarnos al Antiguo Testamento. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que derramar su sangre? En el tiempo antiguo, cuando Dios creó al hombre, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Todo iba bien, tenía una comunión con Dios, hablaban con Dios, Dios le había bendecido, hasta que ellos abrieron puertas y permitieron que el pecado entrara a ellos, y por tanto todo hombre fue destituido de la gloria de Dios. Y cuando fueron destituidos, entonces el Señor se hizo a un lado.
Pero a partir de ese momento empezó la obra redentora, porque Dios siempre ha querido que usted y yo estemos pegados de Él, que seamos parte de su pueblo, atraernos, llevarnos a la vida eterna. Ese siempre ha sido el plan de Dios. Y entonces, a medida que fueron pasando los años, cuando llegó delante de Moisés, Dios le dio unas leyes a Moisés. Le dijo: Moisés, yo quiero que tú dirijas mi pueblo, quiero que los rescates de Egipto y que les des estos mandamientos. Y entre esos mandamientos, la manera que Dios quiso hacerlo con su pueblo era mediante los sacrificios. El pueblo de Israel era un pueblo que le gustaba criar animalitos, eran pastores, tenían vaquitas, cabritas, tenían ovejas. Dios empezó a llamar a su pueblo y le dijo: bueno, una de las leyes que le dio está en Levítico 16, donde se habla de la expiación. ¿Y qué es la expiación? La expiación se define como un pago o reparación de las culpas mediante la realización de algún sacrificio. O sea, yo pago algo a través de un sacrificio. Eso es la expiación. Dios le dijo al pueblo de Israel: bueno, vamos a hacer el siguiente trato. Ustedes me deben a mí, ustedes me han fallado a mí. Entonces, la manera como yo voy a perdonar sus pecados es a través de la expiación. O sea, ustedes van a traer de lo que más aman, me lo van a entregar y lo vamos a sacrificar. Les decía a todo el pueblo de Israel: me van a traer de todos los animalitos que ustedes tienen, me van a traer el más bonito, el más gordito, el primero, el mejor, y me lo van a traer como una ofrenda. Y a ese corderito acá en el altar lo vamos a degollar, lo vamos a matar y vamos a regar su sangre. Entonces lo voy a recibir como expiación. ¿Para qué? Para que sus pecados sean perdonados. Dios lo estableció así. Me imagino que el pueblo de Israel decía: bueno, yo le fallé a Dios, pero tengo que buscar lo mejor. Y buscaba el cabrito o la ovejita, lo que Dios le pedía, lo mejor, la más bonita. Pero no era tanto porque Dios quería eso, sino simplemente era para probar el corazón del hombre, a ver hasta dónde el hombre se pegaba o decía: no, yo qué le voy a dar esto a Dios, yo le voy a dar esto que está acá, este chiquitico repeluso, llévelo. No, Dios le dijo: yo quiero que me des lo que más quiere, lo que más amas, lo mejor, y que lo sacrifiques por mí. Dios miraba cuál era el lugar que el pueblo de Dios le daba a Él. Y aquellos que verdaderamente le amaban a Dios iban y traían sus corderitos. Y me imagino, decía: ay, pobrecito, mira, yo te quiero, ovejita, ay, tan linda, pero pues tengo que entregarte a Dios para expiación de mis pecados. El pueblo de Dios traía algo ante Dios para ser perdonado. Pero miren lo que dicen Romanos en el versículo 25: a quien Dios puso, dice, a nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Sabe qué hizo Dios? Nos ama tanto, tanto, que dijo: ustedes me fallaron a mí, pero ¿saben? No tienen que poner nada, yo voy a poner a mi hijo. Siendo nosotros los malos, siendo nosotros los que debemos pagar por nuestros pecados, todavía Dios es tan bueno que dicen: hijitos, yo voy a poner el cordero para que sea sacrificado. Lo que más amo, se lo voy a entregar. Y ustedes no tienen que hacer nada. Yo pongo, yo perdono, porque esto es por gracia, esto es gratis. Y aquel día nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado en la cruz. Él fue el cordero degollado. Él derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados, porque Dios lo había establecido así. Sin el derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Él lo quiso así. Ese día no hubieron ni machos cabríos, ni becerros, nada. Ese día dijo: yo quiero expiar a mi pueblo de pecado. Nosotros pecamos, nosotros merecedores de culpa,
y llega el Padre Celestial, dice: ay, mis hijos tan lindos, yo pongo lo que más amo. ¿Para qué? Lo pongo aquí, que Él se ha sacrificado, para que ustedes vengan por su gracia, por su amor, y nos reconciliemos, y que haya una propiciación. Y sabes, como yo les entrego lo que más amo, entonces lo acepto. Lo único que usted tiene que hacer es creer. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Y mire que la cruz no es un símbolo, no es la cruz bendita, no es la cruz que está allá en el maco, o la que tenemos pintada acá. No es un signo, no. La cruz de nuestro Señor Jesucristo estaba hecha en un madero rústico, fue manchada de sangre. Era el peor de las torturas, la peor de las torturas que tenía el Imperio Romano, donde llevaban a los peores delincuentes a ser sacrificados, a ser clavados. ¿Para qué? Para que mueran derramando su sangre, para que se asfixien. Es más, antes de llevarlos, eran sometidos a una tortura cruel. Eran lacerados casi hasta la muerte, donde le arrancaban esos latigazos, le molían la piel. Luego eran desnudados y expuestos a la peor humillación. Y eso fue el sacrificio que padeció nuestro Señor Jesucristo. Y el primer gran beneficio que hizo, o que nos dio nuestro Señor Jesucristo en la cruz, era la salvación. Por eso Dios dice que Él puso a su Hijo. Él lo puso. Usted y yo no debimos poner nada. Él puso todo. Él lo puso para propiciación, para reconciliarnos por el daño que nosotros le hicimos. Él puso a su Hijo y dijo: de tal manera ama Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted es una persona que cree en la palabra de Dios, que cree en nuestro Señor Jesucristo, usted y yo debemos creer que nuestra vida no termina en un sepulcro, no termina en un cementerio. Es el inicio de una vida eterna. La muerte terrenal es el inicio de una vida eterna. Amén. Con nuestro Padre Celestial. Usted y yo no merecemos salvación. La salvación nos la regala el Padre Celestial a través de la fe, cuando creemos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Él fue el Cordero inmolado. Él fue el único. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino a través de nuestro Señor Jesucristo.